a esta oscura fogata de historias. El día de hoy vamos a hablar acerca de brujería envenenada, traiciones desalmadas y entidades blancas. Hoy las historias son sumamente aterradoras, pero te quiero decir que esta es la primera vez que te lo digo. Te conviene llegar de una al final. Te conviene pasar esta larga hora de fogatas, a pesar del miedo, y mantenerte, sostenerte, hasta que lleguemos al final, porque al final te tenemos una sorpresa que te va a encantar. Y una vez dicho esto, le pido a la familia nocturna y a todos los nuevos que se hagan presentes. Cada vez que escuchen una historia, por favor, si sobreviviste, deja una flamita ahí en los comentarios, solo para saber quiénes son los que pudieron llegar hasta el final. Y estando ahí en el final, nos vemos para decirte la sorpresa. Te deseo buena suerte y adelante con esta oscura fogata de historias. Cuando vayas a un lugar, sería bueno que conozcas la historia, tal vez la historia inmediata, pero si tienes oportunidad, un poquito del pasado, porque si no lo haces, te puedes topar con sorpresas tan macabras como lo que vivieron Luis y Elisa. Luis y Elisa son una pareja muy joven. Luis tiene 20 años, Elisa tiene 19 y decidieron emprender una aventura juntos. Sí iban a ir a vivir a un departamento como novios y para tener estos como momentos y espacios especialmente para ellos. Los dos son estudiantes, a ambos les paga un poco de dinero la familia de cada uno, pero ambos tienen que tener trabajos porque si no, no se mantienen. Con todo y todo, en lugar de vivir en departamentos con más personas, decidieron que iban a emprender esto, que a pesar de todo, ellos le iban a pasar muy bien. Pero eso lleva a hacer ciertas novatadas, lleva a hacer ciertos sacrificios, lleva a hacer ciertas adecuaciones. Buscaron un departamento que fuera un poquito más barato, algo que estuviera dentro de su economía un poquito más abajo. ¿Para qué? Para que no se sintieran tan presionados. El problema es que no les importó el barrio, no les importó la zona, no les importó la historia. Y el día que con su grupo de amigos comentaron a qué lugar iban a ir a visitar para ver si era el departamento en el que se quedaban, sus amigos les pelaron los ojos. Hay un tema importante, porque ellos viven en departamento y no con sus familias, porque son foráneos. Los amigos con los que hablaron, todos son de ahí. Ellos sí sabían de dónde les estaban hablando, y les dijeron, no les conviene ese lugar. Hay muchas historias. ¿Y ellos, historias de qué? Dicen que hay cosas ahí, que se aparecen cosas, que es un lugar embrujado. Y no ese departamento, la colonia completa. Hay muchas historias. Hablan de brujos, hablan de personas que estaban poseídas. O sea, no es un buen lugar. Luis y Elisa voltean a verse, comienzan a reírse. Y entonces, ¿es en serio que por eso no agarran esa oferta? Parece que el lugar no está tan feo. Es que no es lo feo. Es lo que hay ahí, es la raíz de ese lugar, es mala. Y entonces, Luis y Elisa ya no quisieron hablar más en contra de eso en frente de sus amigos porque se lo iban a tomar personal, pero terminando, una vez que se fueron los amigos, se quedaron ellos dos y platicaron acerca de que cómo se nota que son personas que viven aquí y que han crecido aquí y que se creen todas las leyendas de aquí. A nosotros que nos toca venir de otra tierra, pues todo eso nos resulta ajeno, así es que por miedo no nos vamos a quedar. Y a veces, esa es una buena idea. En el caso de Luis y Elisa no, por eso lo estamos contando aquí en este canal. Resulta que cuando fueron a ver este lugar les gustó. Sí es un poco más pequeño. Lamentablemente no era un segundo piso, era un tercer piso en un edificio de departamentos. Así es que bueno, un poquito más de caminata, traer cosas de la despensa o venir cansado de clases, podía ser algo pesadito, pero eran bastante jóvenes y tenían muy buena agilidad. Tenían una buena musculatura porque hacían ejercicio, si es que eso no era un tema. No lo pensaron dos veces. Vale la pena por el costo. Casi un 30% más barato que cualquier otro lugar. Fueron a ver los departamentos de alrededor y se toparon nada más con algo que sí los hizo pensar un poco: los vecinos. No se veían personas peligrosas, se veían personas extrañas, personas apagadas, personas grises. Gente que tal vez está tan metida en su rutina que ya no tiene ese brillo de estar ahí, de estar presentes, de estar conscientes. Te lo digo porque cuando pasaron enfrente de un departamento que tenía una reja por entrada y entonces vieron a una ancianita del otro lado sentada en una mecedora y la saludaron, la mujer ni les respondió el saludo, simplemente se siguió meciendo. Pero después pasaron por otra casa, la puerta estaba abierta y el vecino estaba sin camisa, recargado en una esquina, un sujeto de unos 50 años tomando una cerveza. Lo saludaron y este hombre nada más se les quedó viendo extraño y volteó la mirada para otro punto.
No los amenazó, no hizo nada desagradable, simplemente era como, vete de aquí, no me interesas. Y se dieron cuenta que todas las personas de estos edificios eran igual. Ellos eran amables, eran jóvenes, personas con mucha energía. La gente de esos edificios parecían personas ya de bastantes más años que ellos, pero apagadísimos. Es mejor, ¿no? Hay muchos ojos vigilantes, muchas personas que probablemente estén pensionadas, gente que va a estar 24/7. Tan simple y tan sencillo como que, aunque nos cueste hacer un poquito de amistad, nos vigilan nuestra casa cuando no estemos, y cuando estemos, sabemos que estamos en un lugar tranquilo. Está bien. Decidieron firmar. Y el error siguió aumentando paso a paso. Visitar la zona prohibida, firmar un contrato a 1 año, y entonces llevar todas las cosas ahí. No se dieron cuenta de cosas simples que se hubieran dado cuenta si fueran más observadores o si tuvieran un poco más de experiencia. Pero si la casa estaba tan seca, ¿por qué todas sus cajas en la parte de abajo estaban mojadas? No hacía sentido. Pero no lo observaron. Tal vez de donde la recogieron o en el camión de mudanza, tal vez ahí fue el problema. Porque no se dieron cuenta que cuando la sacaron del camión, estaban secas. La humedad es a raíz de que tocaron ese departamento. No se dan cuenta que el departamento tiene algo un poquito extraño, algo que tienes que ser alguien muy observador, que tienes que ser alguien muy sensible, que tienes que ser alguien que se conozca mucho. Cada vez que en ese departamento tenían una buena idea, cada vez que tenían ganas de algo, se apagaba. Si lo expresaban con los labios, lo siguiente era simplemente no hacerlo. Vamos al parque, vamos a caminar. Y en el momento en el que lo decían, las ganas se iban junto con las palabras. Es algo tan sutil que no se daban cuenta, simplemente el otro respondía, mejor al rato, y después ella decía, es cierto, sí, mejor al ratito está bien. Pero es que realmente los dos se habían quedado sin energía. El departamento estaba absorbiendo algo, y no se daban cuenta. Se dieron cuenta ya tarde, ya cuando ellos estaban un poquito más grises, cuando estaban bastante más cansados, cuando subir esas escaleras les costaba, cuando salir del departamento les suponía un gran esfuerzo, cuando el grupo de amigos que tenían en común lo empezaron a dejar de frecuentar, ya llevaban 3 meses de no ver a ninguno de ellos. Cuando cada vez que las personas les daban un comentario acerca de, oye, te ves diferente, te ves más cansado, te ves apagado, todo está bien, te noto como preocupado, te noto preocupada, cuando esos comentarios empezaron a ser tan frecuentes que dejaron de tener importancia, es cuando se dieron cuenta que estaban adentro de una trampa. En el departamento ocurrió algo un día, y es que Luis estaba preparando la cena. Un par de huevitos, probablemente con algún tipo de curtido, jamón, salchicha o algo, y mientras lo estaba preparando, él estaba pensando algo relacionado con sus clases, y es entonces cuando se mueve para atrás con el sartén y nota por el rabillo del ojo que Elisa está ahí, detrás de él viéndolo. No la ve a detalle, está la silueta, está parada, está perfectamente ella. Y entonces, él cuando la ve de silueta, se distrae tanto que hace como flojita la mano y se le cae el sartén al piso. Y eso le da un poco como de vergüenza y empieza a decir, perdóname, Elisa. Mientras recoge las cosas va diciendo esto, yo sé que no tenemos mucha comida, pero no pasa nada, ahorita vuelvo a preparar y ya, no pasa nada. Y nota que Elisa no está diciendo nada, ¿no? ¿Por qué hiciste eso? ¡Oh, qué bárbaro! Si ves que no tenemos comida, no le está reclamando nada. Y eso se le hace raro y él sigue recogiendo las cosas y, no, ya no voy a estar tan distraído, Elisa. Ahorita voy a preparar una cena más rica, vas a ver. Y entonces Elisa entra por la otra puerta y le dice, ¿qué pasa? ¿Me estás hablando? ¿Qué pasó? Y cuando él se queda en el piso, voltea al lado izquierdo, voltea a la derecha, que era donde había visto su silueta, no hay nada, y le dice, ¿no estabas aquí? No, te escuché que me estabas hablando, ¿por qué dejaste la cena tirada? ¿Qué pasó? Ya ves que no tenemos comida y le empieza a reclamar, y entonces entre los reclamos él se le olvida un poco, pero se queda muy extrañado. Algo raro pasó ahí. Yo estoy seguro que vi a Elisa. Pasan un par de días. Él estaba riendo la zona de la cocina, y cuando estaba riendo la zona de la cocina, algo le pega en el lado izquierdo de la cadera, voltea rápidamente volteando hacia abajo y lo único que logra ver es que en el piso hay un par de pies blancos que están cubiertos por una manta blanca.
Y eso hace que le dé un escalofrío tremendo, porque esos pies son tan blancos que es imposible que la persona que los posee esté viva. Entonces se asusta, da un brinco, voltea hacia la puerta para salir de ahí, regresa la mirada y el lugar está vacío. Él decide que no le va a decir nada a Elisa. Nada. No le va a mencionar esto. No les está yendo tan bien. El dinero no les alcanza. Extrañamente, aunque las cuentas dan, en la vida real les falta. No hay nada tan divertido y tan interesante de haberse cambiado juntos. Ahora todo es más pleito. Ya no hacen nada, casi no salen del departamento. La relación está a veces tambaleando. Lo último que necesita Luis es ponerle miedos en la cabeza de Elisa. Así es que no le dice nada. Así es que siguen las cosas adelante. Pero un día en el que él se da cuenta que lo que está pasando ahí no son sus alucinaciones, es que ocurre que fue a comprar unos víveres a un supermercado. Apenas una bolsita con un par de cosas era para lo que le alcanzaba. Ya estaban de repente malviviendo. Viene subiendo las escaleras y él no se daba cuenta, pero ya tenía un color de piel muy parecido a todos los del edificio. Ya tenía un talante muy similar, sin ánimo, apagado. Viene subiendo las escaleras, viene cansado, cuando se topa la puerta del departamento abierta, y Elisa está pegada al departamento. Y entonces Luis le pregunta: ¿qué pasa, Elisa? ¿Por qué estás aquí afuera? Y ella le dice: es que creo que vi algo. ¿Cómo que crees que vi algo? ¿Estás bien? Y ella está pálida, muy muy pálida. Sí, vi algo, no quiero entrar. ¿Quieres? O sea, ¿hay alguien adentro? No, vi algo. Y ella se queda como ensimismada, que cuesta trabajo sacarle palabras. Luis tiene que hacer un esfuerzo para sacarla de ahí, porque parece que dar un paso afuera le costaba, le daba miedo, le generaba algo, y entonces cuando la saca del departamento la cambia de cara, hay un color distinto. Y entonces Luis le dice: ¿qué está pasando? Y ella le dice: estaba en la cocina y empecé a escuchar un tic, tac, clic, clac, tac, tac. Un movimiento que iba y venía, algo que golpeaba y regresaba. No sabía qué era eso, creía yo que traíamos algún tipo de gotera, cuando doy la vuelta y volteo a nuestra sala y la luz está prendiendo, apagando, al ritmo de ese sonido. Y me acuerdo que nuestra casa tiene estos switch viejos, que es un botoncito que tienes que mover y suena tic, y para regresarlo tac. Pero es que esa cosa es dura, eso necesitas hacer fuerzas porque es muy viejo. Y cuando volteo, hay una mujer vestida de blanco que me está viendo fijamente y lo está moviendo con la mano. Dice: me asusté como no tienes una idea, pero hay algo peor. En lugar de gritar, correr, algo me dijo en mi cabeza: ya no la veas a los ojos. Agaché la cabeza y le dije: sí, señora. Y en ese momento la luz se quedó apagada y parece que esa cosa se esfumó. No sé qué me está pasando, Luis, pero tengo mucho miedo. Luis entendió que verdaderamente las raíces de ese lugar no eran buenas. A partir de ese día, porque no se podía cambiar en ese instante, puso más atención. Y no era el edificio, era el barrio. Todas las personas apagadas, todas las personas grises. Y se le ocurrió preguntarle a dos personas: el tipo de la cerveza, la señora que estaba en su mecedora de vez en cuando, y un vecino que tenía una casa justo enfrente del edificio de departamentos. La respuesta de todos lo dejó tan frío que después sí se mudó, y ya no le importó la economía. Fue con cada uno de ellos y les dijo: disculpa, ¿ustedes han visto una mujer de blanco? Cuando se pusieron pálidos y le cerraron la puerta en la cara, entendió que lo que estaba sucediendo ahí era un problema de niveles grandes, de niveles de los que él no iba a poder solucionar, y se cambiaron. ¿De qué manera te pudieras dar cuenta que tu departamento o tu casa está embrujada? Hay lugares que son tan antiguos que ya no existe nadie con vida que conozca realmente la historia del lugar. Y hay lugares que en su momento carecieron del nivel de importancia o no tuvieron a las personas ahí como para que tomaran registro de la historia. De estos lugares hay algunos muy peligrosos porque en sus entrañas ha habido quienes han sellado cosas que ya no deben de volver a salir. Lamentablemente, Aide es una persona que se topó con uno de estos lugares. Su abuela
vive en una ciudad, en un pueblito, porque no es ciudad, en un pueblito remoto, en el cual ella me dice, narrador, creo que la historia de ese lugar, y creo, es que hace mucho, en los tiempos de que mi abuela era una niña, era un lugar que trabajaba como la minería, pero después la mina cerró, y ahí nada más se quedaron algunas personas. Mi abuela y mi abuelo se decidieron quedar en ese lugar, porque mis tíos ya trabajaban en la ciudad, mandaban dinero y traían recursos, y era como una casita de campo. Pasando los años, una parte del pueblito se fue como renovando, y digamos que tienen ahí ya algunas personas sus casas, pero estamos hablando que no llegan ni a 200 personas. Es un lugar muy chiquito. Mi abuela vive en lo que llegó a ser como un barrio, el más popular, pero ya nada más hay 3 casas que están ocupadas, las demás están vacías. Es un pueblito fantasma. Y mi abuela tiene una casita que está muy grande, muy bonita, pero para llegar ahí tienes que cruzar un vado, un riachuelito, después hay un pozo de agua, y después tienes que seguir un camino de terracería cerca de unos 200-300 metros y ya vas a llegar a la calle de esta zona, que prácticamente es una calle, hay casas una enfrente de la otra, pero te vuelvo a decir, como es un lugar abandonado, hay terrenos baldíos, de repente algo se ve más lejano, no es como que estuviera así tal cual como en una colonia una enfrente, se ve más bien como si fuera una boquita de un chimuelo en las que hay pedacitos sí, pedacitos no. La ciudad o el camino principal, nada más hay 20 casas, nada más. No hay más en esa ciudad. Entonces, ese lugar, cuando hacen fiestas, nos invitan a todos. Casi ningún joven vive ahí. Algunos que decidieron tener familia y ellos tienen. Cómo viven yo no sé, y a qué se dedican no tengo idea. Pero la gran mayoría venimos de fuera. Y cuando hacen fiesta, pues nos conocemos. Y es algo bonito porque son, digamos, como fiestas muy de pueblo, muy tranquilas, empiezan temprano, se acaban temprano, y entre todos los de ahí, todos nos conocemos, nos presentamos, nos hacemos amigos. No son como mi cosa favorita, pero cuando voy con mi familia, siempre les pido por favor que inviten a mis tíos para irme con mi prima, somos de la edad. Yo y mi prima tenemos una muy bonita relación, y cuando hacen fiestas ahí, pues ella y yo nos vamos a ver a quién conocemos. Bueno, hay una situación en ese lugar, y es que nadie conoce realmente ni los orígenes del pueblo, ni la historia del pueblo, pero todos saben algo. El pozo de agua está prohibido y no te debes de acercar ahí. Menos si eres mujer y menos en luna llena. Estas son las cosas que siempre mi abuelo y mi abuela nos dijeron, y nosotras, como somos de ciudad, pues nunca les hicimos caso, hasta que nos tocó. Ellos nos decían que tuviéramos cuidado con el pozo, pero el pozo, narrador, está sellado. El pozo en la parte de arriba tiene una tapa de piedra. La tapa de piedra se ve que en el pasado tenía algún tipo de escritura, inscripción o símbolo, pero está borrado. Es una piedra que ya el agua la ha desgastado y se ve que es una piedra pesada porque si vas y le pones la mano, no cede. Claro que nosotros ya habíamos ido a ese lugar y claro que nos habíamos acercado, claro que lo conocemos. Por eso sabíamos que todo era mentira, hasta que nos pasó lo que te voy a decir. Fuimos hace 2 años a una fiestita del pueblo. Ahora tenían la novedad. En el pueblito ya había internet, entonces te puedes imaginar, todos teníamos celular, andábamos de aquí para allá, y hay muy poca gente. Yo creo que fue de estos internet como satelitales o algo así, pero el punto era que no llegaba a nuestra casa. Bajo la excusa del internet, empezamos a mover ahí y allá que si querían hacer una fiesta el fin de semana, nadie cumplía años, no había un motivo real, pero pues todos los días estaban tan aburridos que nos dijeron que estaba bien. Mi prima y yo fuimos las que organizamos. Entiende cómo es una organización de ese lugar. Es ir a tocar de casa en casa. Son 22 casas y entonces tocas de cada una que con qué se comprometen a llevar. Es todo. ¿Quién va a poner la música? ¿Qué comida van a poner? Que no se repitan comidas. ¿Quién lleva los platos? ¿Quién lleva los vasos? ¿Quiénes se van a quedar a limpiar? Si ponen una casa, si ponen las mesas. Es bien fácil porque pues somos los que vamos a estar conviviendo. Somos los que vamos a llevar cosas. Ya, entonces el punto es nada más tener una lista y que no se repitan. Como yo vi que mi mamá lo hizo durante muchos años, ya me la sé. Así es que lo empecé a coordinar. El problema es que quedaba en luna llena. Y la gente, los mayores de ahí, nos dijeron a mí y a mi prima, no, pero pues ustedes no pueden venir, pues es que es luna llena, ustedes no pueden cruzar por el pozo de agua. Y mi prima y yo nos reímos y les inventamos para que no se escandalizaran, que no, que ya habíamos pedido
permiso para quedarnos desde temprano en la casa de unos vecinos de este lado del pueblito y que nos íbamos a quedar todo el día ahí a dormir. Entonces nos decían, entonces está muy bien, pero no era cierto. Nosotros íbamos a cruzar por ahí y regresaría. Pues son puras supersticiones de ahí de la gente del pueblo. La gente de aquel lado, del lado de mi abuela, se cree tanto lo del pozo de agua que ninguno se apuntó para la fiesta. No, pues es que es luna llena, por ahí no podemos pasar. Oye, pero pues las mujeres, no, nadie, no nos gusta arriesgarnos. En el pozo de agua no hay que pasar en luna llena. ¿Qué es lo que habían visto o algo así? Nadie nunca me contó una historia, llegué a preguntar y nada más me decían que de esas cosas no se preguntan, de esas cosas no se hablan. Bueno, narrador, preparamos todo. Iban a llevar música, iban a llevar luces. Yo había comprado un proyector justamente para eso. Y como había internet, sí podía funcionar. Traía una USB, una laptop. Todo iba a salir bien padre porque le pedí a 3 vecinos que llevaran unas mantas blancas. Íbamos a hacer como una pantallota. Iba a ser el primer proyector en el pueblo. ¿Te imaginas? Era como llevar el cine a un lugar en el que nunca había estado. Entonces estábamos nosotros como bien maravilladas, estábamos bien contentas. Mi prima estaba emocionadísima. Decidimos que nos íbamos a ir a la fiesta del pueblo, como desde las 5 de la tarde. Pero como llevábamos varias cosas, fuimos a las 5, regresamos, fuimos a las 6, regresamos, y la última vuelta la teníamos a las 7. Date una idea del lugar. En este lugar no hay luz mercurial. O sea, hay uno en la entrada del pueblo y tal vez a la mitad hay otro que a veces tiene foco y a veces no. Y es todo. Todo lo demás o traes linterna o con el flash del celular o la luz de la luna. Y estamos tan en las afueras de la ciudad que el cielo se ve siempre estrellado y cuando hay luna llena ves todo. Ves todo. Por eso nunca he entendido por qué la gente no quiere salir ahí en luna llena y no quiere cruzar por ahí. Se ve hermoso. Es un lugar precioso. Y aunque el riachuelo a veces tiene agua, a veces no, y a veces es más bien un lodazal, se sigue viendo muy bonito como todo el panorama del lugar. No hay contaminación. Las casas son como muy rústicas, muy de antiguo. Es como estar viendo una ilustración en un libro en tiempo real, en la vida real. Es muy bonito. Yo estaba súper emocionada. Vi que eran las 7. Algo dentro de mí me disparó así como una alarma de ¿en serio vas a salir al pozo de agua? Y yo tuve que hablar conmigo un instante y decirme, ay, no seas ridícula, por favor. Volteó con mi prima y mi prima me dice, oye, es que ya son las 7, si se nos hizo tarde. Sí, vamos. Y dije, es que ¿cómo vamos a dejar a las personas ahí esperando? Lo último que faltaba era el proyector, era lo que traíamos, así es que ahí voy yo con el proyector. Mi prima me va siguiendo y le dije, mire, es bien fácil, no volteemos al pozo de agua y nada más vamos derecho. Es más, saquemos la vuelta un poquito más a la derecha para alejarnos más y ya. Empezamos a caminar por allá. Intentamos salirnos del camino, pero nos damos cuenta que la hierba está un poquito más alta, puede haber algún alacrán y aparte de eso, está demasiado empedrado, pero demasiado. Entonces, como yo llevo tacones, no era lo más conveniente porque me podía lastimar mucho. Así es que voy caminando justo por el centro, le digo a mi prima que voltee para otro lado, le agarro la mano, traigo el proyector en la otra y entonces, cuando estamos como a unos 10 o 20 metros del pozo, comenzamos a escuchar que una persona está llorando. Pero no a gritos, no lamentos, más bien como sollozos. Y entonces volteó con mi prima y le dije, ay, no sean ridículos, o sea, nos van a querer asustar con lo de la Llorona o algo así. Yo no creo en esas estupideces. Y seguimos caminando y le digo a mi prima, si el mugroso río ni agua tiene, ¿qué quieren? Y empiezo a agarrarle y le voy estirando, vámonos, ya vamos a llegar tarde, porque mi prima se empieza a frenar, se empieza a machar, no hay que ir, ¿cómo no vamos a ir? Vamos a quedar como las brutas, como las mensas, vamos. Entonces sigo jalando, pero no volteo al pozo, no estoy tonta. Sigo jalando, cuando escucho que ese lamento se viene acercando. Y ahí sí ya me asusté porque sonaba muy fuerte, sonaba bien escabroso. Y volteo al pozo y dice, narrador, no debió haber volteado. En el pozo veo que hay alguien sentada justo en la piedra, dándome la espalda, como una mujer. Y era como si ella supiera que volteé porque no dije nada. No dije nada, solo volteé. Y esa persona que me está dando la espalda se empieza a retorcer para atrás, primero levantando la cabeza al cielo y después retorciéndola como si fuera una contorsionista, y veo nada más cómo se mete al pozo. No se puede meter en el pozo está tapado. Yo he ido ahí. Pasamos por ahí en el día, tiene una tapa de piedra. Me asusto mucho porque después comienza a sonar otro lamento y el lamento viene del lado derecho, lejos del pozo. Volteo rápido
y está esa misma persona sentada en el campo. Y se empieza a retorcer para atrás y nada más veo cuando va a tocar el piso ya no está. No te puedo decir el nivel de miedo que sentí, porque cuando doy la vuelta está en medio del camino, justo de regreso a la casa de mi abuela. Así es que agarro la mano de mi prima y le digo, vamos para adelante, vamos para adelante. Y donde vamos caminando, escuchamos que el lamento ahora viene de adelante. Levantamos tantito la mirada y en el río había 3 de estas cosas dándonos la espalda, como llorando, y ahora los lamentos venían de todos lados y se escuchaban cada vez más cerquitas. Y nada más le digo a mi prima, ya valió. Y mi prima me dice, ¿qué? Dije, no voltees a ver, no voltees a ver, vamos a cerrar los ojos y vamos a la casa de la abuela. Dice, ¿por qué? No abras los ojos, no abras los ojos, en serio, ni voltees. Dejo el proyector en el piso y nada más me tapo los ojos y empiezo a caminar como para adelante y voy echando madres, porque es lo que yo me acuerdo que mi abuela hacía con esto. Y no las quiero repetir, no las quiero decir, pero todas las que me sabía salieron ahí como ametralladora, una tras otra, y con la mano que traía mi prima, la otra que me tapaba los ojos, de repente con esa que me tapaba los ojos empezaba a dar manotazos y empezaba a decir, ¡ay de ustedes si me agarran hijas de su madre! ¡Ay de ustedes! Y entonces mi prima soltaba carcajadas de repente y me dice, ¿me están jugando una broma o qué? Y le dije, si llegas a abrir los ojos me vas a odiar toda tu vida, no los abras, no sabes lo que está ahí, pero lo del pozo de agua era verdad. Y nada más siento donde la mano de mi prima se pone fría. Le dije, no me chingas, que te va a dar un ataque, y la vengo tirando, y mi prima empieza a temblar. Le digo, no, si yo nada más puedo con un burro, no con 2. Entonces mi prima suelta la carcajada, le voy diciendo eso, intentando que el buen humor como que nos ayudara un poco, intentando hacer como que esta cosa no pasaba, pero la realidad es que yo estaba pudriéndome de miedo, porque empecé a escuchar detrás de nosotros pasos. Pasos que venían desde el río, venían caminando cada vez más cerca de nosotros porque venían más rápidos que nosotros. Yo iba en tacones y mi prima se estaba muriendo del miedo por más que de repente se reía y era una risa nerviosa. Así es que me vuelvo a tapar los ojos y me amacho y digo, no, esta no va a ser mi última noche, aquí se friegan conmigo. Y voy diciendo eso cuando siento que alguien me agarra la mano y me la aprieta y pego el grito, pero un grito que me raja la garganta. Y nada más suena la voz de mi abuelo, son unas chiquillas estúpidas, vénganse ya. Y mientras me agarra la mano, viene caminando y dice, no abran los ojos, ya les dijimos que el problema son las mujeres en la luna llena, no abran los ojos. Y nos lleva, nos mete a la casa, nos dejaron de hablar como 2 o 3 días, narrador. Y para el 3er día, dijeron, no queremos que vuelvan a estar aquí, regrésense a su casa. Dice, esto pasó hace 2 años. Mis abuelos me vienen a visitar, no me odian, pero no me dejan regresar a la casa. Estoy casi segura que es porque me están protegiendo. Después de que nos expusimos a eso, se me hace que esas cosas ya nos pueden atacar. ¿Sabes cuáles eran estas entidades? Ten cuidado de los espíritus errantes, porque algunos de ellos están buscando personas las cuales lo reconozcan, solo para apoderarse de su cuerpo. Esta es la historia de Dora, y créeme, te va a aterrar. El abuelo de Dora es una persona de tradiciones muy antiguas. Él se viste aún al día de hoy con ropa de manta de color blanco y utiliza un sombrero bastante grande. Eso se lo heredó su padre, y esa es una tradición que a él le gusta. Él se ha encargado de cuestiones de agricultura desde tiempos que ya sumamente atrás, porque el señor al día de hoy tiene 93 años y sigue aquí estando entre nosotros. Dora me cuenta que ella desde pequeña veía a su abuelo como alguien bien atípico, una persona muy silenciosa que se vestía así, que era su gala, pero también era su ropa de trabajo, y cuando todos los demás evolucionaban en sus vestimentas, en su vocabulario y en su forma de ser, el abuelo no. Él decía que había tradiciones que tenían que permanecer. Dentro de todas esas tradiciones que tenía el abuelo, había una que él repetía que para Dora siempre se le hizo algo chistoso, pero a la vez extraño. Nunca saludes a nadie de madrugada. No hacía mucho sentido, es una cosa media rara, y Dora preguntaba, pero el abuelo era muy silencioso, no era una persona que si le preguntaras te estuviera respondiendo. Es de este tipo de personas que más bien hacía algunos gruñidos, te volteaba la cara y te entornaba los ojos, se ponía la cara como brusca. No era un sujeto violento en sus acciones motoras, pero digamos que en todo lo facial te demostraba que a él no le gustaba hablar y no le gustaba que le preguntaras. Un sujeto de otra generación. Una persona
que dentro de sus cánones era bastante amable y bastante cercana. Te puedes imaginar cómo eran los estilos a los que él se enfrentó. El punto es que Dora y el abuelo, pasando los años, tienen una bonita amistad. Dora vive una serie de situaciones conforme fue creciendo, en las cuales digamos que no le fue tan bien en la vida. Ella se casó y se divorció. De ese divorcio no quedó tan bien y le empiezan a dar como unos ataques nerviosos, ataques de pánico, desvelos continuos. Se empieza a refugiar en el alcohol y llega un momento en el que su vida es un descontrol, pero un descontrol es un problema enorme. Siente que ya no tiene rumbo, se siente deprimida, está mal. Y se daba cuenta que la única parte de su vida que no ha sido afectada por esa relación y por lo que vino subsecuente de esas situaciones es la relación con el abuelo. El abuelo vive tan lejos de la ciudad y en un ambiente tan rural que la contaminación de esas situaciones nunca afectaron su zona. Si es que le pide permiso al abuelo, que si le permite vivir con él una temporada, y el abuelo le dice tú barras, tú trapeas. Es todo lo que le dijo. Fue su sí. Pues Dora iba para allá y le toca barrer y le toca trapear. Oye, y la temporada que iba a ser 1 mes o 2 meses se transformó en 4, 5, 6 meses. Dora de repente tenía como tanto apego a la situación de la naturaleza que le gustaba. Le gustaba ya no estar todo el tiempo apegada a aparatos eléctricos. No le gustaba como tener por todos lados ruido, personas andando desde aquí a allá, el ruido de los camiones y de la ciudad. Todo eso desapareció. La luz que tenían en la casa eran velas cuando tenían, porque lo demás, sol y luna, no había de otra. La casa, cuando no había luna y estaba el sol apagado, no tenía ni electricidad, así es que lamentablemente era un pozo oscuro y ella aprendió a adecuarse a eso y le gustó. Al principio le daba nerviosismo, después le trajo mucha tranquilidad y llegó a enamorarse de esa zona. ¿Cómo estuvo cerca de 6 meses? El abuelo se fue ablandando. No hablaba, no es una persona que hable, pero le pedía cosas a Dora y era la forma en la que ella entendió que le estaba pidiendo ayuda. Acompáñame, carga esto, lleva aquello. Eran cosas que el abuelo jamás le pedía a nadie. El abuelo, a sus 90 y tantos años, él hacía todo, no dependía de nadie, no andaba pidiendo ayudas. Entonces, decirte que hicieras algo, más que la orden, era pedirte un favor. Era algo que él ya no podía hacer o le estaba costando. Y ella se da cuenta que él se siente muy a gusto con su compañía, cuando en las mañanas, cuando él se levanta y sale a caminar, ella lo acompaña. Y le carga siempre un bastón de un lado y una bolsa que trae un lonche del otro. El abuelo se acostumbró, como en los años que trabajaba muy bien, que él se llevaba su lonche, andaba caminando, llegaba donde tenía que trabajar y se comía primero su lonche, empezaba a trabajar y a media mañana el otro lonche. Pues seguía haciendo esa costumbre aunque ya no trabajaba. Y siempre llevaba su bastón, pero al principio le gustaba caminar un poquito erguido y aunque fuera lento, pero después necesitaba el bastón. Así es que Dora se transformó en esa persona de compañía que el abuelo agradecía, no con sonrisas, no con palabras, pero ella lo sentía. La cara cada vez menos enojada, menos molesta, más relajado. ¿Ya comió, mija? Preguntas que no le hacía a nadie, jamás. Es un señor que casi no habla. Está preocupado por ella y empezó ella a entender las magnitudes. En él, este destello es mucho, es muchísimo. Eso la hizo una persona muy sensible. Ese tiempo que estuvo ella ahí, el abuelo le repitió una y otra vez: no saludes de madrugada a nadie, no saludes de madrugada. Acuérdese, mija, de madrugada a nadie se saluda. Los saludos de madrugada no son. Y ella no entendía. En el lugar en el que están prácticamente ni gente hay. De madrugada, el abuelo se refiere a madrugar, no a desvelarte. A madrugar, levantarte a las 5 de la mañana antes de que el sol salga. Y son sus caminatas. Es la única persona que está de pie. En 6 meses, Dora no se ha topado a un alma en ese lugar. Hasta que un día va caminando con el abuelo y de repente ve que justo adelante en un maizal está parado un hombre más o menos de la edad del abuelo, vestido también de manta, y en la cabeza lleva también un sombrero así, grande, redondo, y entonces se le hace tan llamativo que ella voltea a ver a esta persona y levanta la mano y lo saluda. No le dice hola, solo le sonríe y mueve la mano. Y el señor que está allá
sonríe también y mueve la cabeza. Y entonces el abuelo se detiene, voltea y la ve y dice, ¿qué anda haciendo, chamaca? Dora tiene 40 años, pero le dijo, ¿qué anda haciendo, chamaca? Y Dora voltea y le dice, su vecino, güey, lo saludé. No, mija, no salude de madrugada. Y sigue caminando. Y ya, no hay más plática. Pero Dora dice, narrador, yo entendía que se refería a mi abuelo, pero tarde. Yo regreso ese día con él y me siento un poquito extraña. Me siento como pesada. Todo lo que había vivido en el campo había hecho que muchas cargas, muchas cosas que traía cargando en mi mente, en mi corazón, poco a poco fueran sanando, se fueran soltando. La vida de campo me trajo un aire nuevo. Me empecé a sentir pesada, fue muy raro. El cansancio del día, también no soy una jovencita. Puede ser eso, si es que me voy a dormir temprano, me levanto y me duele el cuerpo. Me siento como sin energía. Mi abuelo me dice que lo acompañe, me paro, lo ayudo con el bastón, con el lonche, y mientras voy caminando, cada paso que doy es como si pesara media tonelada. Levantar el pie del piso me está costando mucho y me empieza a dar miedo. No vaya a ser artritis, no vaya a ser algún problema de salud. Mi abuelo, ¿cómo me va a ayudar? Y aquí ni teléfono tenemos. Cuando nos vienen a visitar familiares es una vez al mes, nada más que se le ofrece al abuelo, le dejan víveres y el abuelo, sabrá Dios de milagro, la logra hacer todo el mes, pero él está acostumbrado a vivir así. Entonces yo empecé a pensar, no hombre, no, ¿qué me va a pasar a mí? Y lo peor es que el día siguiente, narrador, me pongo peor. O sea, es horrible, siento mis hombros cargadísimos, siento como todos los músculos apretados y me empiezo a sentir como chupada. Y hay un día, que no sé si pasó una semana o dos, en el que no me puedo levantar, no me despierto, me quedé dormida. Cuando me despierto me siento un poco mejor, pero es porque la luz me está dando en la cara y me da vergüenza, miedo, me da todo. Mi abuelito se ha de haber ido solo, ha de haber dicho que soy bien floja. Pues es que este hombre tiene haciendo esta rutina más de 60 años, está bárbaro. Entonces me levanto, volteo a todas partes, me intento levantar, pero el cuerpo me duele mucho. No es gripa, no es nada de eso, es otra cosa, se siente muy raro. Me siento drenada, mi cabeza está saturada, me siento como mal, muy sobrecargada, como de una energía mala. Y entonces se abre la puerta de la casita del abuelo, se mete él junto con otra persona y me dice, ahí trae el muerto, quítaselo. Y entonces yo volteo a verlo y le digo, ¿qué, abuelo? Échese, chamaca, por andar saludando de madrugada, échese, la van a curar. Dice, y este tipo trae un huevo, me lo barra en el cuerpo, lo pone en una sartén, empieza a hacer unas oraciones, quema un par de hierbas y me las pone, y entonces hace que me levante, me quedo yo sentada, y me empieza a hablar, pero no a mí, sino al lado del hombro, y empieza a decirle, ya sabes que no te le debes de trepar, no andes buscando chamacas, tú ya te fuiste, no te debes de quedar aquí, váyase. Y empieza a dar con estas como unas ramitas, como unos golpecitos que me terminaban pegando en el hombro, pero yo veía que no me los estaba queriendo dar a mí, era como si le pegara en la cara a alguien. Y de repente yo sentí, narrador, así, como si un par de manos y un par de piernas en mi abdomen se empezaran a soltar y toda la energía regresó y empecé a sentirme mejor y ya no me sentía pesada. Y entonces nada más me dijo, señor, traías cargando un muerto, ya no andes saludando de madrugada. Y se fue. Dice el narrador, no sé exactamente qué pasó, pero te lo juro, desde ese día jamás saludo de madrugada. Y es a esto a lo que algunos se refieren cuando dicen que se te subió el muerto. David al día de hoy no sabe si le abrió las puertas a una persona, a un brujo o a un demonio. ¿Quieres saber por qué? Escucha esta historia. David, hace unos años, quiso entrar en el tema de la actuación. Él quería ser un actor. No le importaba si de teatro, de televisión o si fuera para películas. No le importaba. Donde estuviera, aunque fuera secundario, él iba a estar feliz. Él quería hacer eso. Entonces, decidió hacer una apuesta. Juntó un montón de dinero y se fue a una ciudad grande. En esa ciudad grande, él suponía que tal vez tenía ciertas posibilidades para tener oportunidad de entrar porque él era alto, era de cabello rubio, tenía los ojos verdes. Pero el tema es que esa imagen que tienes, cámbialo un poco. No era tan alto, no era tan atractivo, no era tan rubio y no los tenía tan verdes. Él quedaba en un punto como promedio en el cual tenía los atributos, pero no era alguien que se superdistinguiera por eso.
Estando en estas filas de casting, él se sentía como tocando puertas, como pidiendo que le dieran la oportunidad. Y entonces entraba en alguna para ser el loco, en otras para ser el amante, en otras para inclusive ser la imagen de algún jabón o de alguna marca, solamente ponerse la playera, aparecer atrás caminando, salir con alguien conversando, y en nada quedaba. En nada. Llegó un momento después de 3 meses que se estaba desesperando. Él tenía un muy buen cálculo del dinero. Le iba a durar 2 años. Pero era muy desesperante porque él esperaba que mínimo en 3 meses ya tuviera un papel aunque fuera chiquito, que fuera el árbol del fondo aunque fuera, pero no era nada. Así es que al estar en las filas, se propuso algo. Quiero conocer a las personas que también están aquí. Yo sé que no soy el único que está así. Y comenzó a preguntar nombres y hubo una persona que le llamó la atención. Alguien chaparrito, moreno, de nombre Vicente. Esta persona, cuando fue y le habló, Vicente se puso como muy alegre, muy contento, empezó a sacarle plática y los dos empezaron a conversar y ya Vicente le estuvo contando sus desventuras. Él como también ya tenía muy buen tiempo tocando puertas y no funcionaba y por más que hacía las cosas no funcionaba. Y David empezó a darse cuenta por todas las conversaciones que todos estaban haciendo lo mismo. Me dice, se me ocurrió algo brillante, empezar a hacer las cosas de manera diferente. Tal vez por eso no me contrataban, porque todos nosotros hacíamos lo mismo. Yo no sé quién se queda con el papel, yo no puedo estar en los castings, yo no puedo ver qué es lo que hacen, pero lo que sí sé es que todos estamos haciendo aquí lo mismo y ninguno estamos teniendo el trabajo. Empecé a pensar formas diferentes, empecé a hacer cosas raras, locas, vestirme distinto, peinarme diferente, cambiarme el color del cabello, inclusive caminaba raro. Una de las cosas que me enseñaron en actuación era que cuando veía a una persona necesitaba ver cómo caminaba, y lo primero que tenía que cambiar era la forma de caminar. Así es que llegaba caminando como diferentes personas. De repente era como el tipo del autobús, el que vi caminar delante de mí, de repente era el tipo del banco, en ocasiones era la persona que salía de la escuela. Cualquier persona que me topaba que tuviera un caminar como típico y que fuera diferente al mío, me interesaba, y llegaba caminando así. En ocasiones buscaba mimetizar y disfrazarme de las personas que vi para ver si eso funcionaba, y de alguna manera me fue soltando. Fui perdiendo vergüenza. Nada de eso funcionó. Nunca me contrataron para esos papeles, pero empecé a perder el miedo, empecé a perder la vergüenza, me fui sintiendo más seguro y en algún momento le perdí la huella a Vicente. Ya no lo topaba tan seguido. Entonces llegó un momento en el que me empecé a sentir muy seguro de mí mismo, me preparaba mejor para los papeles. Ya llevaba casi 8 meses en esto, no había conseguido uno solo, pero yo ya me sentía que era una persona distinta, renovada. Ahora, cuando llegaba al papel, buscaba muchos datos acerca de lo que estaban buscando estas personas, las investigaba, hacía 1000 cosas. Llegaba al lugar y entonces hacía mi mejor performance y no me quedaba con el papel. Pero extrañamente me empecé a dar cuenta de algo. Vicente reapareció, y reapareció de una forma media extraña. Cuando lo veía, yo lo veía que si nos veíamos el día 1 en cierto lugar, en el día 2 él venía vestido ahora como yo me vestí el día anterior. Una ropa parecida, un cabello parecido. Después de un par de semanas que yo me sentí que estaba yo nada más siendo paranoico, me compré una camisa súper extravagante solo para saber si era verdad. Y al día siguiente llegó con mi camisa. Y esto fue muy extraño. Entonces le dije para ver si había algún tipo de comunicación. Dije, qué bonita camisa. Y me dice, ajá, ¿y te molesta o qué? Yo le dije, no, Vicente, solo estoy preguntando. No, no me estés hablando de indirectas. ¿Te molesta que la traiga? ¿Te molesta que se me vea bien o qué? Y yo no entendí. Vicente me estaba dando como una cara que no entendía. Seguí enfocado en los castings. Y de repente ya no entendía los papeles que estaba haciendo. Verdaderamente eran buenas actuaciones. Y me empecé a dar cuenta de algo. Vicente empezó a ganar todos los papeles y yo no. Y eso me generó una combinación de emociones. Un poquito de envidia, un poquito de celo, un poquito de enojo. Pero yo no soy ni tan envidioso, ni tan celoso, ni tan enojón. Me exigí más, empecé a hacer las cosas mejor. Entonces me di cuenta que había algo que no había hecho en todo este tiempo. Y comencé a tomar lecciones de teatro, de cine, de televisión. Pero ahora sí, el mejor estudiante. Y empecé a ir a esto. Y mientras, a cada casting que iba, Vicente venía vestido como yo, justo como la vez anterior que nos vimos, y venía actuando como yo, y ahora yo notaba que hablaba como yo. De repente, en mis pocos círculos de amistades en los que no estaba él, empezó a entrar. Y cuando yo llegaba a los lugares en los que había alguna reunión, él estaba antes.
me empecé a dar cuenta que mis círculos de amigos me empezaron a cerrar las puertas. Y llegó un momento en el que me empecé a desesperar. Era como si todo lo que yo hubiera estado trabajando me robara. Así es que decidí quedarme algo ahí. Quería ver qué demonios era lo que hacía para quedarse los papeles. Y me quedé boquiabierto. Él actuaba como yo. Él me estaba imitando a mí. Y entonces empecé a darme cuenta que en cada uno de los castings él se metía a ver lo que yo hacía y después me imitaba. Y con eso se quedaba con el papel, pero nadie alrededor se daba cuenta. Todo esto parece un chisme de barrio, hasta que empezaron a cambiar un poco más las cosas. Vicente, el día que yo llegaba con una ropa nueva, él también llegaba con una ropa nueva. Con la nueva actuación que traía que no había revelado, él ya la tenía previamente. Y empecé a darme cuenta que en tiempo real estaba haciendo exactamente lo mismo que yo. Me empecé a dar vueltas en la cabeza y dije, esto no puede estar pasando, son mis ideas, yo me estoy poniendo paranoico, ¿qué estoy haciendo? O sea, a alguien le estoy revelando las cosas, la libreta donde apunto mis cosas la estoy dejando a la mano, ¿quién puede tener acceso a mis apuntes? Mis clases, tengo que cambiar el maestro, tengo que cambiar el lugar, voy a cambiar mi estilo, voy a hacer todo diferente. Llego una semana después porque me detengo de ir a los castings. En el casting que llego, Vicente está ahí vestido como yo, actuando como yo, hablando como yo. Ya no necesita estar viéndome. Cuando hago el casting lo busco por todas partes, no está, pero yo me meto al de él y está haciendo todo exactamente como yo. Me empiezo a volver loco. No entiendo lo que está ocurriendo aquí. Todos mis amigos me dejaron de hablar al 100%. Ahora es Vicente. Llegué a un momento en el que agarré a uno de estos amigos y le dije, es que no te das cuenta que me está robando todo, que está haciendo todo como si fuera yo. Entonces se me queda viendo y dice, ¿no eres tú el que le está robando a Vicente? ¿No te has puesto a pensar que tú eres la copia? Por eso nosotros te dejamos de hablar, porque Vicente nos dijo que le estabas copiando todo. Y entonces entendí que este sujeto de alguna forma me había tendido una trampa, pero ¿cómo? ¿Cómo es eso? O sea, ¿de qué manera puede estarme haciendo todo, robando todo? Es algo súper extraño. Habló con los directores de casting. Les decía que probablemente al anterior que vieron iban a ver actuaciones parecidas, pero era porque yo lo estaba de alguna manera imitando, que yo buscaba tener las clases de teatro como él y me robaba de ahí las cosas y cambió la historia, se me adelantó a todo, vendió una idea que no era y yo estaba ya deshecho. Así es que un día se acercó conmigo Vicente y me dijo, si quieres que ya no te vaya tan mal, deberías de cambiar de carrera. Dice, porque hasta ahorita me he portado bueno contigo. Y si se te ocurre volver a decir que te estoy imitando, tal vez ahí sí me enojo y no sabes con quién te metiste. Y mientras me dice eso, se desabotona la camisa y me muestra aquí al lado y trae un símbolo marcado que no sé qué sea, pero la piel hizo que se me pusiera de gallina. Pasan 6 meses en los que ya no voy a ningún casting, estoy pensando cómo reconstruir mi vida, ya no quiero estar en ninguno de sus círculos, no quiero volver a saber de ese tipo, de repente me lo topo en el internet, de repente me lo topo en la televisión, estoy vuelto loco, no quiero saber nada de él, me está volando la cabeza, me estoy viendo a mí mismo imitado en todas partes y eso me está destrozando, hasta que un día escucho una conversación en un restaurante y hay una persona diciendo, no, pues cómo no va a ser popular ese tipo si él está metido con brujos. Y entonces me acerco a estas personas y les digo, ¿cómo? Pues este es muy bueno, este ya tiene rato que está pegando en todas partes. Sí, pero porque probablemente vendió su alma. Ese cuate yo lo conocí antes, no era así, pero conoció a brujos, hizo algunos pactos y desde entonces todo le ha brillado. Pero lo que sabemos, gente cercana, es que se está robando la identidad y la vida de personas, pero no entendemos cómo. Y ahí me di cuenta que yo no era la única víctima de Vicente y que este tipo era mucho más peligroso de lo que yo creía. Así es que decidí que me iba a salir totalmente de ese medio, porque estaba enfrente de un enemigo muy peligroso al que le había abierto las puertas de mi vida, y ahora ya no sé si era un ser humano, un brujo o un demonio. Agustín me mandó una historia de lo más inquietante y me dice, narrador, ¿tú crees en los viajes en el tiempo? Lo cual para mí es un tema llamativo, pero muy difícil de abordar, pero su historia, vuelvo a decir, es de lo más inquietante que me han mandado. Me dice, mira narrador, de los temas paranormales, yo no soy una persona que tenga algún punto de vista como bien desarrollado. No ha sido el tema que más me ha interesado en la vida. Pero de un tiempo a la fecha, yo soy 100% familia nocturna
No sé, como que le agarré el gusto, el sabor a la forma en la que cuentas las cosas y de repente ahí me ves escuchándote todo el día. Me animo a contarte esto porque es la única cosa que he vivido que tenga que ver con algo como inexplicable y tiene que ver con el momento más difícil y fuerte de mi vida. Pero yo no entiendo exactamente qué fue lo que pasó. Te tengo que contar que desde que tengo 6 años y durante una temporada algo larga, tuve el mismo sueño todas las veces. O más bien, el mismo suceso posterior al sueño. Yo me iba a la cama, me dormía, y al momento de levantarme, al abrir los ojos, veía una luz muy blanca, que no era por mi habitación, porque en mi habitación entraba muy poca luz y solo de un lado y no me pegaba en la cara, pero yo veía una luz muy blanca y escuchaba cerquita de mi oído a una voz de una mujer que decía 1-11-03. Pero la forma en la que lo decía era así, 1-11-03, con ese ritmo siempre. Y pasaba una y otra vez, dormía, no sé qué soñaba, y después veía una luz blanca, 1-11-03. Y otra vez, esa misma voz de una mujer. No era como si me hablara a mí, no era como un mensaje para mí, era como si escuchara que alguien allá está diciendo algo para sí misma. 1-11-03. Una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué significaba ese número? No tenía ni la menor idea. No tenía ni la menor idea. Pero ya lo tenía tan grabado que si me pedían como que una contraseña, 1-11-03 era mi contraseña. Si me pedían firmar de alguna manera algo, como que en algún juego, yo me quiero llamar 1-11 o yo quiero ser el número 03. Eran mis números de la suerte, eran mis números para todo. Cuando tuve en mi lista el número 11 me sentí súper feliz. O sea, eran como que mis números para todas las cosas. Y yo seguía soñando con eso, hasta que cumplí 10 años. Tengo que decirte que yo era el aguador del equipo de fútbol de mi papá. A mis 10 años yo lo veía tan contento jugando fútbol con sus amigos los fines de semana, que yo le decía que yo quería ayudar, que yo quería participar, que quería estar cerca de la cancha, y entonces él me puso como el aguador. Mi trabajo era servir vasos de agua de una hielera grandota que llevaban ahí, y entonces yo servía los vasitos con agua y se los llevaba a cada uno de los jugadores. En el 2003 hubo un juego, y extrañamente, porque debería de haber sido una época de frío, hizo mucho calor, muchísimo calor. Mi papá jugó, lo dio todo, él era un delantero, metió 2 goles, estaba como eufórico porque era la semifinal, habían pasado a la final, y al final sentía el tanto calor que él se fue directamente a la hielera que ya estaba media vacía, la agarró y empezó a tomar directamente. Cuando terminó de tomar el agua con hielos, se desplomó. Cayó al piso, todos empezaron a movilizar. Yo me acuerdo eso como de una manera media difusa, porque apenas tenía 10 años. Y entonces veo cómo lo están llevando a la ambulancia, yo no sé qué hacer, no sé si llorar, acercarme, solo estoy diciendo papá, papá, me llevan con él, mi mamá viene después de un rato, vamos en la ambulancia, los paramédicos están haciendo cosas, mi papá no reacciona, llegan al hospital y estoy sentado en la sala de urgencias sin entender qué está pasando, mi mamá está llorando, está como loca hablando con una y otra persona y escucho a lo lejos una persona que dice 1-11-03. Era el 1 de noviembre del 2003, el día en el que falleció mi papá. Dice, y era la misma voz que los años anteriores había tenido en mis sueños. Es lo único que he vivido, y es el momento más tatuado en mi cabeza, y no le encuentro explicación. ¿De quién habrá sido esa voz que escucha Agustín? Cuando hablamos del tema de lo paranormal, debemos de tomar ciertas precauciones. Necesito que te imagines algo para que tú y yo nos estemos entendiendo y estemos en el mismo terreno, en el mismo idioma, en la misma sintonía. Necesito que te imagines por un segundo que ahí donde tú estás y te sientes a gusto, hay un montón de entidades, simplemente no las ves. No las percibes, no las sientes, pero ellas sí te perciben a ti y te ven a ti. No les interesa interactuar contigo. Algunas te están espiando, algunas te observan, para otras resulta ser algo muy llamativo, pero no tienes suficiente interés, ni tú ni tu existencia, como para que quieran interferir. No es que sean entidades superiores a ti o inferiores, simplemente están en un plano en el cual te resultan invisibles, pero tú no eres invisible para ellas. Entonces,
¿Qué ocurre si de repente dices algo que les llama la atención, o haces algo o provocas algo que las atrae y resulta ser tan atractivo que se descuidan y empiezan a ser visibles para ti y para todos los de tu entorno? Si es algo bueno, qué maravilla, pero si es algo malo, acabas de desatar una pesadilla. Esa es la historia de Natalia y Eliseo. Y aquí créeme, toma tus apuntes, son cosas que no quieres que te ocurran, así es que toma tus precauciones después de que escuches esta historia. Natalia tiene un contexto. Ella tenía un hermanito, al día de hoy es un hermanote, pero este hermanito cuando era pequeño le decía que se le aparecía la Llorona. Y ella y su hermana mayor se daban unas atacadas de risa y le jugaban unas bromas pesadísimas al pobre muchacho. Una se vestía con bata blanca, se dejaba el cabello en la cara y empezaba a perseguirlo por la casa. El pobre huerquito tenía 4 años, entonces salía corriendo y llorando de un lado para otro. Eran canijas las dos. Una se metía debajo de la cama con su bata y con el tiempo compraron hasta peluca y se asomaban debajo de la cama de repente cuando sabían que el hermanito estaba ahí y le sacaban los sustos de la vida. No es ninguna sorpresa que el hermano menor de Natalia quiere a Natalia, pero tiene sus reservas, y cuando le dicen es bien buena persona, no la conociste cuando éramos niños. O sea, tiene sus muy buenas reservas de Natalia y de su hermana mayor. Pero hay algo, él odia todas las temáticas de terror y no soporta que alguien mencione la Llorona. Y nadie que se llegue a vestir con batas blancas le resulta agradable a sus ojos ni a sus sentimientos. Se pone mal. El tema del terror en su vida está absolutamente vetado. Te cuento eso porque la vida da vueltas. Pasando el tiempo, el hermanito es el hermanote. Es un doctor y es el doctor de la familia. Y tiene buena relación con todos. Con Natalia, si de repente le dice, me estoy portando bien, no estés saliendo con tus cosas porque cuando eras niña eras canija. Y siempre le está recordando una y otra vez que ella lo traumatizó. La hermana mayor hacía lo mismo, pero él no se acuerda. Él le cargó toda la culpa a Natalia y mira, a Natalia pues no le toca más que cargar el yugo que ella misma se creó. El punto es que la vida, como te digo, da vueltas. Natalia, por estos extraños sucesos de la vida, vive en la casa de su infancia, en la casa en la que el hermanito le tenía tanto miedo a la Llorona, en la casa en la que le jugó 1000 veces bromas y el pobrecito se la pasaba llorando de un lugar a otro. Bueno, en ese lugar Natalia se casa con su esposo, o sea, no exactamente en la casa, pues, pero vamos, están viviendo ahí. Tienen a su primer hijo y este hijo tiene 4 años, los mismos que tenía el hermanito menor cuando le jugaron estas bromas. Y eso hace a veces que la naturaleza del ser humano, que siempre ha sido linda, buena y hermosa, se muestra a veces cruel, desalmada y no tan empática, porque Natalia, un día que invita a la hermana mayor, le dice, oye, ¿y si le jugamos una broma a mi niño? Y buscan hacer la broma de la Llorona. Son unas canijas, porque el pobre muchacho ni se le esperaba, pero ellas hicieron ya utilizando la tecnología una nueva broma. Una se vistió de la Llorona y se puso fuera del cuarto, y la otra simplemente metió una camarita que ya tenían desde antes, de estas que son como para revisar cómo está el bebé, pero que pueden transmitir audio. Mete la cámara en su habitación y pone la pantallita escondida en la habitación de su hijo. La pantallita tiene sonido y ella en su habitación empieza a decir ¡ah! Y el niño empieza a escuchar desde una bocina que él no sabe que está en su habitación el lamento de la Llorona. Entonces comienza a gritar, empieza a pegar en la puerta, mamá, ábreme, ábreme, la Llorona. ¿Y sabes por qué decía la Llorona? Porque Natalia y su hermana son canijas. En la cena le contaron un par de historias de la Llorona y lo mandaron a dormir temprano porque estaba muy asustado. Después de eso le pone lo de la bocina, pobrecito. O sea, este niño estaba ya traumatizado. Cuando abre la puerta está llorando tan fuerte que Natalia sale de su cuarto y le dice a su hermana, métete, métete, ya es mucho. Escúchalo, ya es mucho. Entonces va por él y lo quiere sacar del cuarto, pero hay algo muy raro. La cerradura está helada. Helada, 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 como si lo hubieran metido en un refrigerador, en un frigorífico, porque está helada al punto que se le hace extraño, le quema la mano pero por frío. Es como agarrar un hielo y apretarlo con todas las fuerzas. Entonces ella voltea a ver la cerradura para ver qué pasa. Le empieza a hablar a su niño. ¡Ay, estás bien, deja de llorar, soy yo, era una broma! Y empieza a decir, mamá, la Llorona está aquí en el cuarto. No, hijito, soy yo, mamá, está aquí, sácame.
Natalia ahora sí se le regresó la broma porque la sangre le empieza a fluir a la cabeza como no tienes idea. Ella siente que se le está quemando la cara y el corazón está pero a 1000 por hora. Tiene miedo de mamá. Le está pasando algo a mi niño y por otro lado tiene la culpa de una persona que se le fue la broma, pero muchísimo más allá de lo que esperaba. Entonces está pateando la puerta, le está pegando y le está gritando como la hermana: ¡Ven con un carajo! ¡La puerta no la puedo abrir, se cerró! Y el niño estaba: ¡Mamá, mamá, mamá, la llorona, la llorona! Cuando llega la hermana, agarra la cerradura está normal, la abre y abre la puerta. Le dice: ¿qué pasa, hermana? Dice: órale, te descontrolaste mucho. Y Natalia está pero fúrica, vaya, abraza al niño y lo trae en brazos. Eres una estúpida, le dice. Se va y la hermana no se lo toma ofensa, entiende las circunstancias y al rato ya están platicando las dos y la hermana le dice: oye, tranquila conmigo, tú hiciste todo. Yo ni siquiera salí, el niño ni me vio a mí. ¿Todo fue tu broma? Y entonces Natalia le dice: sí, no, pero no hay que volver a hacer esto. Ve, pobrecito, cómo quedó. Yo no esperaba que fuera algo así. Yo creía que iba a ser como nuestro hermano. O sea, nuestro hermano nada más, pues allí lloraba un rato. Y entonces la hermana mayor le dice: pues lloraba igualito que tu niño. A mí se me hace que te está pegando porque es tu hijo. Pero era lo mismo. Yo por eso no me lo estaba tomando tanto. Pero no, ya te entendí. Y vamos a pararle aquí. Ya no hay que hacerle bromas. Natalia, los siguientes días es mucha reflexión. Culpa como no tienes idea. Le está pidiendo disculpas a su niño para todo. Le está trayendo regalitos. Lo quiere mimar desde que amanece. Pero el niño ya no puede dormir. Entra en su habitación de día o de noche y en el momento en el que se cierra la puerta, al minuto empieza a llorar: mamá, mamá, aquí está la señora, aquí está la llorona, sácame, sácame. Y la mamá está muerta de miedo. Pobre Natalia, no entiende qué está pasando, traumó a su hijo para toda la vida. Mete la maldita camarita al cuarto del hijo, porque llega un momento en el que esto está pasando de manera tan recurrente y Natalia no lo puede llevar al psicólogo porque la van a culpar y eso no sabe cómo manejarlo. Y también estamos hablando de una semana. Esto ocurre en una semana. En una semana en la que hizo una broma que se le salió de la mano. El niño parece que se está como que teniendo muchos miedos nocturnos con esto. Ella lo quiere manejar, pone la cámara ahí esperando como ver algo. O sea, realmente se está apareciendo algo en el cuarto de él o son puras imaginaciones de él o qué pasa. Cuando viendo la camarita, después de que hace que el niño entre a su cuarto, nota cómo se pone distorsionada la imagen y es donde el niño empieza a gritar. No vio nada, pero sí pasó algo en el cuarto. Natalia corre a la habitación, se mete, saca al niño y empieza a decir: no sé quién eres, no sé qué estás haciendo aquí, pero deja a mi niño en paz. Y entonces es como si le hubieran quitado una venda de los ojos y comienza a ver a la mujer que su niño ha estado viendo desde hace varios días y que tal vez vio su hermano. Ahí te va por qué. Es una mujer de bata blanca, cabello negro que le cubre el rostro. Lo que ya hemos escuchado miles de veces, la llorona. El sonido que tiene no es un sollozo, es como un lamento, pero es un lamento enojado. No suena a una persona que sufre, suena a una persona que si te la topas te va a atacar. Y entonces ese sonido que está haciendo le perfora los oídos, abraza a su niño, lo saca de ahí y le marca a su hermano el doctor. Y le dice: por favor, Nico, por favor, dime de cuando éramos niños, que lo que te daba miedo en la casa éramos nosotras. Y Nico le dice: no, ¿qué va? ¿Ustedes darme miedo? ¿Tú creías que no sabía que traías peluca? Tú no te parecías a la mujer de blanco que se parecía ahí. Yo me ponía a llorar con sus bromas, porque cuando ustedes me hacían sus bromas, después la mujer se me aparecía, y en la noche era como si nadie me escuchara en la casa. Y Natalia se le fue la sangre al piso. ¿Cómo era la mujer de blanco? Como ustedes, pero ella sí era de verdad. Y chécale los dedos, los tiene como si estuvieran llenos de tierra, como si trajera tierra entre el dedo y la carne. Si se le llega a parecer a tu niño, yo te recomiendo que te mudes. Así es que yo te recomiendo que nunca te burles de los entes. Algo que me gusta mucho en el canal y que es uno de los primeros fenómenos que se presentaron aquí es cuando cuento una historia y de repente muchísimas personas comienzan a resonar y dicen: espérate, a mí también me pasó algo así. Había ocurrido con varios temas, con el hombre del sombrero en las primeras temporadas, con ciertos tipos de sueños, con ciertos tipos de brujería, pero hoy ocurre con un tema que desde hace buen tiempo me había llamado la atención y el hecho de que me hayan llegado ya tantas historias de este tema
es algo que me pone alegre y a la vez nervioso. Nervioso, literalmente un poco incómodo, un poco de sensación de inseguridad. Te voy a decir por qué. El tema tiene que ver con personas que viven dentro de familias de brujos, pero que no comparten estas creencias. Sin embargo, son víctimas de ser partes de estas familias. Con esto también quiero dar un contexto. Existen muchos tipos de brujos creyentes y personas del ocultismo. Mis respetos para todos ellos. Pero estas historias son de las víctimas que no creen en eso, pero están inmiscuidos en ese mundo por las personas de su alrededor. Hay una chica, le vamos a dar de nombre Steffi. Steffi me cuenta, dice, narrador, mi familia, desde mi abuelo a la fecha, son brujos. No todos. De hecho, mi familia, mi papá y mi mamá, son cero tema de brujería. No les gusta y es algo que prefieren que no se mencione nada al respecto. Mi abuelo es brujo, curandero, que te hace de todo tipo de trabajos, pero que por lo general se ha dedicado a hacer cosas como buenas, limpiar a las personas, intentar hacer que les vaya bien en un futuro, y él poco a poco como que ha dedicado su vida a eso, pero en su pasado era más ambicioso, más arriesgado, y digamos que su corazón sí era algo ambiguo, así es que sí tiene un pasado en el que hizo de todo, y él mismo dice, no hay que utilizar estas cosas para hacer daño porque se te regresa. No sé las historias, nunca me las quiso contar. Mi abuela Didi, su esposa, es católica, pero católica como no tienes una idea. Es fanática católica. Ella y el abuelo se la pasan peleando. Y ella, desde que yo era pequeñita, se acercaba conmigo y me decía, no le hagas caso a tu abuelo y nunca le sigas el juego. Las cosas que él hace son bien peligrosas, nada más que no te lo dice. Así es que no le hagas caso. Usted encomiéndese a Dios y rece un Padre Nuestro. Y siempre me decía lo mismo la abuela Didi. Eso me decía porque previamente estuvo en alguna plática donde el abuelo me explicaba algo acerca de animales guardianes, de algún tipo de amuleto, de algún talismán. Y entonces mi abuela, cuando el abuelo se descuidaba, venía y me daba siempre su cantaleta. Por mi cuenta, yo te voy a decir qué es lo que yo viví. Yo viví a un señor que creía en muchas cosas, que la verdad eran sus creencias, pero que ni pasaba nada, ni hacía nada, y cuando hacía una limpia no pasaba nada, y cuando invocaba algo no pasaba nada, y que si traía un espíritu guardián no pasaba nada. Y viví con una abuela que hacía exactamente lo mismo, que si le pedía a la Virgen y no pasaba nada, y que si le pedía a Dios y no pasaba nada, entonces para mí eran lo mismo. Yo los veía como si fuera el mismo gato revolcado para otro lado. Entonces, ¿quién era yo hasta mis 16 años? Una atea por completo. O sea, no odiaba esas creencias, podía estar ahí, pero no creía en nada de eso, porque yo veía que era lo mismo, le ponían otro nombre, otra cara, pero no pasaba nada. Al día de hoy me doy cuenta que ese Steffi de 16 años era una súper ignorante y simplemente le faltaba el tacto, el feeling y la experiencia para entender qué estaba pasando. Y no eran las mismas cosas. Y sí pasaban cosas, solo no las percibía. Lamentablemente me di cuenta de la peor forma. Cuando cumplo 16, mi abuelo viene a hablar conmigo bien serio y me dice, Steffi, quiero decirte que tú tienes un don y es más fuerte que el mío. Quiero ayudarte a que lo desarrolles. Mi abuela nos escucha y es la vez que más fuerte le he escuchado pelear con mi abuelo. Le dijo que si estaba loco, que qué le pasaba por la cabeza, que ya no metiera más personas. Si él sabía lo que le había pasado y lo que le había costado, ¿por qué estaba metiendo personas en eso? Y entonces el abuelo no se defendía, le pedía disculpas, pero le decía, ya mujer, no me grites, ya sabes que de repente me patina, invito personas pero no soy yo. Y entonces yo no entendí por qué dijo eso, si antes él vino y me invitó a eso. Después de eso me di cuenta que este tema no era bueno que lo dijera enfrente de la abuela. Así es que yo empecé a buscar al abuelo solo cuando estaba solito en su casa y le empezaba a preguntar que si me podía instruir y decir, porque se me hacía algo bien maravilloso, se me hacía como me va a enseñar magia. Aunque yo creía que nada de eso era verdad, pues nada, que había algo oculto, mínimo en las pláticas con mis amigas. Me iba a ver más sabionda que ellas, y con eso me funcionaba. Mi abuelo comenzó por explicarme acerca del tarot, y él me dio una carta, una baraja. La baraja estaba nueva, estaba sellada, y me dijo que esta era especial para mí. ¿Dónde la compró? ¿De dónde la sacó? No sé,
porque nunca en ninguna tienda volví a ver una baraja como la de él. Las cosas que tenía en la baraja se veían súper aterradoras. Se veía todo como muy gótico, como muy hecho para que te dejara como que impactado visualmente. El ahorcado, se veía una persona ahorcada y con detalles en el cuello, y se veía aparte que estaba sangrando y una horda de personas alrededor. Se veía fea la situación. La persona que aparecía ahí como el loco era una persona que su mirada se te quedaba grabada en la cabeza. Era como si te estuviera viendo y al mismo tiempo como si te traspasara. El diablo, una carta horrible. Un demonio que estaba como en la oscuridad, que no tenía un color rojo, era como un color grisáceo, pero su mirada era tan real y tan viva que te hacía que entrara totalmente y sentías que estabas con un ser vivo ahí. La peor carta era la de la muerte. No era una muerte normal, no era un esqueleto, era una mujer que no tenía cabello, tenía una sonrisa muy amplia y cargaba la guadaña. Sus cejas eran muy pobladas de un color rubio, pero muy brillante. No había más pelo sobre la cabeza. Traía la guadaña y estaba vestida como en un tipo de capucha o de ropa como de monje, pero de un color como que entre azul hacia el morado. Era raro. Era casi como si cada vez que vieras la carta cambiara un poco de color. Esas cartas, desde que las vi, me fascinaban. Agarraba de una en una, las veía una y otra vez, me quedaba con ellas. Era muy raro, pero sentía que esas cartas cuando estaban en mi mano, como si se adherieran, como si fueran parte de mí. Y le pregunté a mi abuelo que cuáles eran las reglas. Y él me dice, por lo que estoy viendo no ocupo explicártelas. Déjate ser con él. Déjate ser, deja que te hable. Habla con él, pregúntale, te va a responder. Dice, y narrador, primero me puse a practicar como a barajear las cartas, agarrarlas con mucho respeto, hacerlas en un espacio que estuviera como muy tranquilo, y era muy raro, pero desde el momento en el que agarraba mi mazo, el ambiente cambiaba. Yo me sentía como si estuviera en un lugar como tan solo y a la vez tan poblado, pero en el que solo estábamos el mazo y yo. Pero el mazo no era una cosa, eran muchas, y estaban ahí conmigo. Y entonces ponía las cartas y las volteaba y no me decía nada. Pero cuando tenía una persona enfrente todo eso cambiaba. Si ponía las cartas, era como si las cartas me dijeran, deja que nos toque, ponnos en sus manos. Y entonces yo empezaba a hacer cosas diferentes con cada persona. A veces se las daba para que las tocaran, a veces les pedía que las separaran, en ocasiones simplemente me nacía de que acércalas a tu rostro, tócalas con tu nariz y con tu cachete, cosas así que las personas hasta me veían raro, pero yo no sé por qué lo decía. Era como si dentro de mí supiera qué hacer. Y empezaban a salir las cartas y salían cosas bien increíbles. La primera persona que se la leí bien, que solo me dejé fluir porque entender eso me llevó tiempo, fue un amigo que era de la preparatoria. A mi amigo de la preparatoria le gustaba mucho como que el tema del ocultismo y de la magia, pero decía que todas esas eran sandeces. Habíamos tenido muchas pláticas donde él y yo estábamos con la misma idea, pero yo le dije que tenía un mazo, que estaba viviendo cosas raras, que si me dejaba hacer mi conejillo de indias, me dijo que sí. Entonces le pongo las cartas enfrente después de hacer varios como ritos que me nacieron hacer con él. Y narrador, lo que le estoy diciendo, cada cosa que le digo, él se está quedando como boquiabierto. No le narré el futuro, le narré su pasado y la relación que él tenía con su mamá sin darme cuenta. Cosas que jamás me había contado, cosas muy íntimas, y eran cosas que cuando yo las decía para mí no tenían sentido, para él sí. Y se quedó boquiabierto y al final me dijo, ¿cómo sabes eso? ¿Quién te dijo? Y le dices que yo no sé ni qué te estoy diciendo. Y entonces me decía, pero es que estás hablando como de momentos muy especiales con mi mamá. Son preguntas que he tenido esta semana acerca de mi relación con ella, hacia dónde la tengo que llevar y me estás respondiendo aquí. Y tiene que ver con mi pasado con ella. ¿Cómo sabes? ¿Te lo dije alguna vez? ¿Me estás haciendo una broma? Dice, y salió de ahí choqueado. A la semana me lo agradeció y me dijo que gracias a eso se había puesto a reflexionar mucho y que ahora tenía mejor relación con su mamá y que trajo muy buenos recuerdos a raíz de esa corrida de cartas. Y le dije que si se las volvía a leer y me dijo, no, así estoy bien. ¿Por qué? Es que fue muy raro, fue como si hubieras entrado en mí. No quiero ya volver a vivir esto, pero muchas gracias. De ahí, más amigas de la preparatoria. Cada persona que se la leía era algo diferente. Había personas que les estaba leyendo el presente, había personas que les estaba diciendo el futuro. Y me decían ellos porque yo lo que decía no tenía sentido. Es más, para que me entiendas,
era como si hubiera entendido en algún momento a una persona que habla chino y me doy cuenta que yo puedo decir las palabras en chino, pero como yo no entiendo el significado de las palabras, no estoy entendiendo qué demonios estoy diciendo. Entonces, las barajas salían y era como si sintiera algo que lo podía llevar a palabras, pero no lo lograba traducir para mí, y la otra persona solo veía que se sorprendía. Yo estaba maravillada. Empecé a sentir que era como caminar. Si camino cuesta arriba durante media hora, mañana puede ser que esté cansada, pero pasado mañana tal vez ya no hago 30 minutos, sino 31. Entonces dije, esto es como un músculo, hay que estarlo fortaleciendo. Y a todas las personas que me encontré empecé a leerles las cartas. Amistades, personas de la preparatoria, amigos del amigo del amigo, y así me fui. Hasta que toqué a mi familia. Le dije a mi primo que si le leía las cartas. Cuando le leí las cartas, la primera que me salió fue la de la muerte. Y fue muy raro, narrador, porque salió y le dije, no, vamos a volverlas a leer. No me gusta esa carta y no sé qué me vaya a decir, pero no. Porque cuando salió la de la muerte, sentí, al momento en el que dejé la carta ahí abajo, como si algo me agarrara la mano. La volteo y veo la muerte y dije, no, yo no quiero eso. Por eso le dije que la volviéramos a hacer. Volvemos a guardar las cartas, la reparto y vuelve a salir. Qué raro. La agarro, con conciencia la pongo aparte del mazo, muevo las cartas, la pongo abajo, le pido que divida, las vuelvo a poner y sale otra vez la muerte. Narrador, yo no sé si él la metió o no la metió, pero esa vez que salió la muerte le dije, no, mejor la volvemos a leer. Voy con una prima, sale la muerte. Voy con un tío, sale la muerte. Voy con una tía, sale la muerte. Llega un momento en el que en todas las cartas de mi familia, toda la lectura, no las podía hacer, que siempre salía la muerte. Como la primera, como la segunda, como la tercera carta, pero salía la muerte. Yo no quería hacer trampa, no quería sacar esa baraja del mazo, pero un día dije al carajo. La saqué del mazo, la dejo en mi casa, me voy con mi prima y salió la muerte. Ahí sentí que había algo muy raro aquí, que algo me estaba siguiendo, simplemente yo no lo estaba notando. ¿Quién volvió a meter esa carta ahí? Cuando regresé a la casa, la carta no estaba en su lugar. Estaba en el mazo, fue la carta que saqué en la lectura. No termino las lecturas nunca. Siempre que sale la carta que me doy cuenta que está ahí, al diablo no voy a leer. Así es que le pido ayuda a mi mamá. Mi mamá me dice que cómo se me ocurre estar haciendo esas cosas, que yo no debo estar haciendo eso, pero me empieza a dar puras cantaletas acerca de rezar y pedirle a Dios, y no es eso lo que estoy buscando. Yo quiero saber por qué está apareciendo cada rato esa carta y quién la volvió a meter en mi vaso. Mi abuelo va a ser el que me dé la respuesta. Así es que voy con él. Y le digo al abuelo, abuelo, tengo un problema muy grave. Dice, me siento muy nerviosa porque todas las veces que he estado leyendo las cartas, me está apareciendo la muerte. Y entonces dice, no sé qué hacer. Ya la saqué del mazo y regresó. Y le dice, no te preocupes, mija, yo sé qué te está pasando, no te preocupes. Y entonces dice, pero entonces no va a pasar la muerte, o sea, solo está saliendo la carta porque sí. Y dice, no, sí va a pasar la muerte. La muerte soy yo. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Dice, mira, hija, hay muchas cosas que no sabes de mí. Y no te las voy a contar. Pero ya no andes sola en esta casa. Yo ya se lo prohibí a tu abuela. Por aquí anda ella, la de tus cartas. Por aquí anda paseando. Viene por mí. Yo ya intenté hablar con ella, pero a ella no le interesa. Se las va a cobrar, hija. Así es que, mejor, ya no las leas. Ya no las leas. Son de ella me las dio. Entonces, cuando me dijo eso, narrador, yo no supe ni cómo tomarlo. Se está volviendo loco, me está cuenteando, me está jugando una broma. Pero si hubieras visto la cara de él cuando me lo dijo, te hubieras quedado igual que yo. Una sensación de vacío tan grande, como si alguien durante mucho tiempo te hubiera agarrado de a ti y a tu familia y les conectó unos hilos y los trajo como títeres durante mucho tiempo, años, y no se daban cuenta. Y creyendo que tomaban sus decisiones, no eran ustedes. Creyendo que era yo la que estaba haciendo las cosas, no era yo. Me sentí usada, me sentí traicionada, me sentí deshecha. Y sentí que yo era la culpable de lo que estaba diciendo mi abuelo, pero a la vez me sentía confundida. Fui con mi abuela, le conté lo que estaba pasando, mi abuela se puso a llorar y nada más me dijo, ya no andes en esta casa, hija,
Si anda por aquí, yo también ya la vi. Y entonces, durante las siguientes semanas, narrador, a regañadientes le saco a mi abuelo que me diga qué es lo que está viendo. Y me dice que ya van varias ocasiones en las que él, estando en una habitación solo, ve donde llega de forma así descarada una mujer en un manto que tiene colores que cambian, no tiene cabello en la parte de arriba de la cabeza, sus cejas son pobladas en un color rubio y tiene una sonrisa totalmente malévola. Ella trae cargando como una hoz, pero no la logra ver, solo se ve como algo distorsionado, pero sabe perfectamente qué es. Le pregunté que si él tenía varias cartas de esas, porque yo jamás había visto la muerte representada así. Él me dijo, no, son cosas que no puedes saber, pero es que ese mazo es de ella, y viene a cobrar. Ya no lo uses. Fue avanzando el tiempo ese año, y durante todo el año yo estaba al pendiente que no le pasara nada a mi abuelo. De repente, los tíos ya no iban a su casa, las tías ya no iban a su casa, los sobrinos ya no iban a su casa, los nietos ya no iban a su casa. La casa del abuelo prácticamente solo tenían a mi abuelo y a mi abuela. Y mi abuela, si no estaba mi abuelo, no podía estar ahí. Había historias que decían que vieron una mujer, que vieron una encapuchada, que vieron una sombra que pasaba. Yo cuando llegaba a la casa sentía que alguien me observaba. Y sentía en la habitación de mi abuelo como si alguien estuviera con los brazos abiertos, esperando que llegara para darme un abrazo y para nunca dejarme salir de ahí. Era una sensación que no te puedo describir de una manera diferente, pero era horrible, horrible. Sigue avanzando el año. Mi abuelo está en perfecto estado de salud, pero perfecto. Y de repente sigue avanzando. Faltan los últimos 3 meses del año y voy a la casa de mi abuelo y le digo en secreto, abuelo, parece que la libramos. Y mi abuelo me dice, no, se las va a cobrar. Y le digo, abuelo, ya no estés pensando en eso. Ya no estés pensando, yo ya dejé desde hace mucho las cartas, las tengo guardadas, no les estoy haciendo caso. Ya van 2 veces que me aparecen arriba de la cama, pero no les hago caso. Así es que, abuelo, por favor, vamos a intentar como cambiar de tema, cambiar los ánimos y correrla. Y el abuelo dice, no se puede, se va a cobrar algo. Cambia de tema y acepta las cosas como son. Llega noviembre de ese año, narrador, y no pasa nada. Para finales de noviembre estoy tan desesperada que me propongo algo. El 25 de diciembre lo vamos a celebrar en casa del abuelo. Y que se vaya a la fregada esa cosa que está ahí. Con toda la familia estoy segura que no va a poder. Y estando ahí, lo voy a declarar públicamente cómo le ganamos. Y después me viene una idea. El 25 no, el 29. Si el 29 tu abuelo está bien, ya se logró el año. Entonces digo, si el 29 comienzo a hablar con la familia y mejor las cosas, narrador. No es el 25, no es el 29. Va a ser el 31 la celebración. La familia no se podía poner de acuerdo y todos coincidían ese año que el 31 era el momento. El 31 era cuando todos podían estar. Nadie sabe de la situación del abuelo exactamente. Solo tienen un poco de miedo por las apariciones que fueron ocurriendo a lo largo del año, pero son cosas entre dimes y diretes. Nadie se la toma tan en serio ya. Así es que llegamos ahí el 31 de diciembre, solo con la sorpresa en la mañana que mi abuelo no despertó. De la nada. No llegó, no pasó el año. El 31 de diciembre, cerca de las 5 de la madrugada, creen los doctores que él simplemente dejó de respirar. La muerte se lo llevó. ¿Y tú alguna vez habías escuchado acerca de este tarot? Y con esta historia, querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura velada de historias. Por favor, déjenme en los comentarios cuál fue la historia que más les gustó o la que más les aterró. Si no pudiste llegar al final de una sola, por favor dime cuál fue esa que hizo que te tuvieras que salir. Ahora, para todos los sobrevivientes, para todos los que fueron dejando estas flamitas a lo largo de cada historia, déjenme darles la bienvenida para esos nuevos. Decirles bienvenidos a la familia nocturna, solo pónganle seguir y denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los siguientes videos. Y entonces, familia nocturna, denle la bienvenida a todos los nuevos. Pero ahora sí, todos ustedes que han llegado al final, todos ustedes que son nuevos miembros, nuevos integrantes de la familia nocturna y todos aquellos veteranos, déjenme les digo la sorpresa. A partir de este momento, que somos 336,000 seguidores en Spotify, por cada 10,000 seguidores nuevos que tengamos, vamos a regalarles una plática secreta. ¿Y qué es una plática secreta? Te podrás preguntar. Es una historia que no ha salido en ningún episodio, una historia inédita, que no va a salir en ninguna otra red, solo va a estar ahí.
No te vamos a avisar cuando salga. Solo cada vez que suban 10,000 seguidores, o sea, cuando lleguemos a los 346,000, subiremos una plática secreta. A los 356,000, otra plática secreta. Y conociéndolos, querida familia nocturna, sé que me van a meter en problemas y tal vez en un par de semanas me van a estar haciendo subir 3, 4 o hasta 5 pláticas secretas. Así es que, querida familia nocturna, espero que les guste este intercambio equivalente. Por cada 10,000 seguidores, una plática secreta que no va a ser cualquier historia, van a ser historias profundamente aterradoras. Ahora, si una vez dicho esto, les recomiendo que vean el episodio del Sábado de Sombras porque estuvo muy fuerte y aterrador y a la familia nocturna les encantó. Y ahora sí, nos vemos el próximo jueves, que el episodio del jueves, si este les dio miedo, el del jueves les va a aterrar. Les deseo mientras que tengan una bonita semana y que tengan dulces pesadillas. Bye bye.